Ok. Hola, buenas tardes. Nos encontramos en la sesión número 9 del seminario Repensar la Ingeniería. Agradecemos a todos los colegas que nos acompañan desde las diferentes sedes de transmisión vía internet. El día de hoy, en esta ocasión, hablaremos de un tema fundamental para el instituto, el cual está titulado La Ingeniería y la Industria. Para ello, en esta mesa de diálogo nos encontramos el doctor Ricardo Gerardo Sánchez Alvarado, docente de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Como ponente, nuestro invitado, el doctor Alejandro Cruz Ramírez, que es docente de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo, así como de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, al cual le damos una cordial bienvenida. Y su servidor, Diego Adrián Flavila Bustos, docente de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo. Agradecemos a todos los docentes y alumnos que han permanecido activos constantemente en este seminario Repensar y nuevamente comentamos la dinámica de este seminario. Recuerden que tenemos que participar en los documentos de referencia y asimismo participar en el foro realizando diferentes cuestionamientos a los cuales posteriormente nuestro invitado dará solución a las respuestas. Sin más preámbulo, voy a ceder la palabra al doctor Ricardo para que nos hable un poco de la semblanza de nuestro invitado el día de hoy. Claro que sí, muy buenas tardes, muchas gracias, maestro Diego. Primeramente, pues deseo agradecer la cordial invitación a este seminario Repensar la Ingeniería en su 9ª sesión, en donde estaremos abordando, como se ha mencionado anteriormente, un tema de trascendencia, de mucha importancia, como es la vinculación entre la industria y las instituciones de educación superior, en este caso el Instituto Politécnico Nacional. Como se mencionó anteriormente, el día de hoy estamos de plácemes, se encuentra con nosotros un profesor investigador distinguido dentro de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas y actualmente también colaborando en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo. Nos referimos y damos la cordial bienvenida al doctor Alejandro Cruz Ramírez, para lo cual me permito mencionar algunos de los datos relevantes en su trayectoria como docente y como investigador. El doctor Alejandro Cruz Ramírez es ingeniero metalúrgico por la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Posteriormente, el doctor Cruz ingresa al sector productivo en los sectores de la industria minero-metalúrgica y metalmecánica en empresas transnacionales. Después de un andamiaje en el sector productivo, el doctor Alejandro Cruz decide realizar estudios de posgrado. Regresa a su alma mater, al Instituto Politécnico Nacional, para cursar la maestría en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica. Cabe hacer mención que durante sus estudios de maestría, debido a su dedicación, a su empeño, recibió diferentes distinciones que a la postre, ¿verdad?, le motivaron para continuar con sus estudios de posgrado. Él ingresa, una vez concluido satisfactoriamente sus estudios de maestría, al programa de doctorado en Ciencias en Metalurgia. Este programa, ¿verdad?, lo desarrolla en una forma dual, una parte en el país, aquí en el instituto, y una parte la complementa en la Universidad Tecnológica de Aquisgrán, en Alemania. Derivado de sus trabajos, de sus estudios doctorales, el doctor Alejandro Cruz, se hace acreedor, ¿verdad?, a graduarse con honores, con mención honorífica, y esto detona en buena medida el perfil del doctor Alejandro en cuanto a su capacidad o sus capacidades como investigador, y lo acercan, ¿verdad?, a los diversos sectores productivos, de los cuales, ¿verdad?, nos complace mencionar que el doctor Alejandro ha tenido a bien dirigir cerca de 50 tesis en los diferentes niveles, maestría, doctorado, en la parte de posgrado y desde luego también tesis a nivel de licenciatura. Por su trayectoria, su experiencia en el ámbito laboral, el doctor Alejandro Cruz también ha tenido la posibilidad de vincularse de manera exitosa con el sector productivo, desarrollando diferentes proyectos. Entre ellos destacan algunos de propósito específico y también se encuentran aquellos en donde ha sido oportuno la capacitación a personal del sector empresarial, incluyendo algunos sectores gubernamentales. El doctor Alejandro Cruz ha compartido
su experiencia y los resultados de sus trabajos a través de diferentes medios: televisión, radio, revistas especializadas, revistas técnicas. Incluso, ¿verdad? Ha tenido la posibilidad de formalizar los resultados que ha obtenido a través de sus trabajos de investigación a manera de patente, en donde, por supuesto, se encuentran el reconocimiento propio al Instituto Politécnico Nacional. Bien, pues sin más preámbulo, ¿verdad? Con esto iniciaríamos conociendo un poco más los antecedentes académicos y profesionales del doctor Alejandro Cruz, con el tema que hoy nos convoca, que precisamente, ¿verdad?, refiere acerca de la importancia que tiene la vinculación entre las instituciones de educación superior y la industria. Para dar inicio, ¿verdad?, poder contextualizar este tema, me he permitido hacer una consulta, una cita que encontramos en los medios abiertos, en el periódico Millennium, en donde considero, ¿verdad?, que dentro de todas las publicaciones que hay al respecto, la doctora Judith Jaimes Ordaz, profesora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, hace un resumen, creo que bastante puntual, acerca de la situación que guarda este tema de la relación universidad-industria en nuestro país, que creo que es sintomático de prácticamente todas las instituciones de educación superior, y que todas estas instituciones, desde luego también incluido el instituto, estamos buscando las maneras más eficientes, más prácticas, más efectivas para poder tener una estrecha relación con el sector productivo. Dentro de los factores más importantes que nos comenta la doctora Jaimes Ordaz, ¿verdad?, ella menciona que la vinculación con el sector productivo por parte de las instituciones educativas es y debe ser tan relevante como la propia función de la institución educativa. Esto es, ¿verdad?, la parte de educación e investigación. Cuando nosotros ponderamos en ese mismo nivel, a esa misma medida, esta importancia de vinculación, pareciera ser que nos permite observar la importancia y, por ende, ¿verdad?, tomar las decisiones adecuadas que nos pueden aproximar, que nos pueden acercar a tener una vinculación con éxito con el sector productivo. Dentro de las principales problemáticas o de los retos, oportunidades que se presentan, bueno, la doctora nos comenta, ¿verdad?, que tendríamos que agilizar en buena medida todos los trámites administrativos que se realicen dentro de la institución educativa para ir al mismo ritmo, ¿verdad?, manejar un ritmo semejante al que se maneja en el sector productivo. Un segundo punto, por supuesto, es la objetividad de los trabajos que se plantean, ¿verdad?, que estos estén acorde, que se disponga tanto del capital humano como de los recursos materiales, los equipos respectivos, para poder garantizar una respuesta que dé completa satisfacción a los clientes, que en este caso pues se refiere al sector productivo. No dejar de lado, ¿verdad?, que este ejercicio de vinculación refiere a una formación integral, que es una de las responsabilidades más importantes que tienen las instituciones de educación con sus educandos. Cuando lo podemos contemplar de esta manera, bueno, finalmente creo que somos muy directos con nuestros alumnos en decirles que tarde o temprano, ¿verdad?, ellos entrarán a un mundo de realidades, es decir, ingresarán al sector productivo, en donde los ritmos, ¿verdad?, son exigentes, la preparación que se demanda, ciertas actitudes, ¿verdad?, ciertos valores se tienen que poner en práctica en su máxima expresión, como puede ser la responsabilidad. Bien, pues sin duda alguna, ¿verdad?, esta opinión muy general por parte de la doctora nos permite abrir el tema y conocer algunas de las experiencias más importantes que se han tenido en carne propia por parte del doctor Alejandro Cruz Ramírez, a quien, bueno, pues me tomaría la libertad de plantear este primer cuestionamiento. Doctor Alejandro Cruz, ¿cómo se detona el proceso de vinculación entre el Instituto Politécnico Nacional y alguna empresa, ¿verdad?, o algún sector productivo? Si nos pudiera compartir su opinión y su experiencia al respecto. Muchas gracias por la presentación. También aprovecho para agradecer la invitación que se me hizo
por parte del comité organizador del seminario Repensar la Ingeniería, a mis colegas y amigos, el doctor Ricardo y el doctor Diego. Sin duda alguna, la vinculación empresa-industria, con la institución, en este caso el Instituto Politécnico Nacional y las industrias, pues depende de varios factores. Desde mi punto de vista, la poca experiencia que tengo trabajando con algunas industrias, me he dado cuenta de que hace falta que las empresas conozcan las capacidades que tienen los investigadores en el Instituto Politécnico Nacional. De igual manera, considero que hace falta que los investigadores nos acerquemos un poco más a los procesos productivos para darnos cuenta de las necesidades que existen en la industria nacional. Sí, yo he tenido la fortuna de colaborar con algunas empresas. Puedo comentar que cuando hay una total comunicación con los ingenieros en cuanto a lo que ellos buscan desarrollar en sus procesos productivos y dan el tiempo oportuno para desarrollar los procesos de investigación, pues me parece que se pueden alcanzar resultados satisfactorios. De hecho, yo en esta entrevista voy a pasar 4 casos prácticos en donde tuve oportunidad de participar con el sector productivo. Sí, yo podría mencionar que una de las capacidades que todavía podemos desarrollar más para tratar de vincularnos más con el sector productivo es agilizar las cuestiones administrativas tanto en las empresas como en este caso en el instituto. El detalle es que las empresas tienen que dar resultados rápidamente de algún problema que les llega a pasar en sus procesos, y cuando ellos entienden que este problema para poder alcanzar un buen resultado requiere de un cierto análisis, requiere de un cierto tiempo de dedicación en cuestiones experimentales para poder obtener resultados y sobre todo validar para que sean totalmente ciertos a sus necesidades, pues requerimos de tiempo, ¿sí? También de que se agilicen un poco más las cuestiones administrativas para establecer sobre todo los convenios de colaboración, convenios específicos, y poder empezar a trabajar con ellos. Sería mi comentario. Ok. Bien, como comenta el doctor Alejandro Cruz, y de hecho la doctora Ordaz, menciona en su documento, en su nota, que a veces la vinculación entre el sector productivo y las instituciones de educación superior son complicadas debido a 3 factores que el doctor Alejandro ha mencionado. El primero de ellos es que en ocasiones existe un fuerte desconocimiento del sector productivo acerca de las capacidades de las instituciones de educación superior, en este caso nuestro instituto, ¿no? También existen problemas administrativos como, vamos a llamar, falta de formalidad en algunos casos de las empresas, y también existen problemas de tipo que existe velocidad de respuesta o que los trámites son un poco lentos, ¿no? Quisiera que el doctor nos ahondara un poquitito más en qué opina respecto a esos 3 puntos que la doctora Ordaz comenta. Sí, sin duda coincido con los puntos de vista y el análisis de la doctora. Yo también quisiera agregar una parte que, bueno, es común que nos pasa a los profesores investigadores que elaboramos en este caso en el Instituto Politécnico Nacional, y es que además de las actividades de investigación, pues tenemos actividades de docencia, tenemos que dirigir tesis de los 3 niveles, licenciatura, maestría, doctorado, tenemos que atender congresos internacionales, redacción de artículos, y realmente el tiempo que nos queda también para desarrollar este tipo de actividades con las industrias, pues no es el que uno quisiera muchas de las veces. Sin embargo, pues como comenté hace un momento, cuando hay una perfecta interacción entre los integrantes de las empresas, los ingenieros, y en la parte de investigación en el instituto, me parece que se pueden alcanzar resultados satisfactorios. Yo puedo comentar que en uno de los ejemplos que vamos a presentar más adelante, se estableció un tiempo mínimo para desarrollar una nueva aleación,
de 6 meses. Entonces yo considero que es un tiempo mínimo necesario para poder alcanzar los resultados que la empresa está buscando. Con otra empresa los proyectos se establecen a 1 año. Este tipo de empresas se ha dado cuenta de que realmente si requieren desarrollar algún proceso o producto que les dé la ventaja competitiva con sus competidores, pues requiere de que se aplique una investigación básica y que se haga un desarrollo experimental apropiado y con ello garantizar que este nuevo producto o el nuevo diseño de su proceso les redituará en beneficios, ¿sí? En este caso, por ejemplo, se pueden incrementar sus propiedades mecánicas de sus productos, se puede eficientar el consumo de reactivos, se pueden eficientar los tiempos de los procesos, hacer el proceso más eficiente para que produzcan más en un menor tiempo y a un menor costo, ¿sí? Básicamente, la empresa es lo que busca, que sus procesos sean lo más efectivos posibles, que con la menor cantidad de recursos puedan maximizar sus ganancias y entonces estamos en sintonía para trabajar con ellos. De nuestro lado, lo que nosotros buscamos como investigadores es más que nada que haya una relación y que los alumnos puedan participar en el desarrollo de problemas reales que van a encontrar cuando egresen, y eso propicia que su formación sea de una manera más integral. Y para el investigador lo que uno estaría buscando es que se pudiera de alguna manera, si la empresa lo permite, porque también hay convenios de confidencialidad, se pueda publicar, ¿sí? Como comentaba hace un momento, las labores de los profesores investigadores, pues no nada más es la docencia, ¿no? Está la parte de atender los proyectos, escribir artículos científicos o congresos, y para ello necesitamos obtener resultados, y si se puede trabajar con las industrias y nos dan la oportunidad de hacer eso, pues se cierra el ciclo. Sería completo. Por una parte, se resuelve un problema real, se le da a la empresa un resultado satisfactorio, el estudiante tiene una formación integral y nosotros podemos divulgar ese aporte científico a un problema real, ¿no?, de una empresa. Ese sería mi comentario. Muy bien. Gracias, doctor Alejandro. Haciendo eco a el comentario que nos hacía el profesor Diego y el doctor Alejandro, ¿verdad? Podemos observar, podemos distinguir, bueno, que existen factores que dependen de manera directa de las instituciones de educación superior, que existen factores, ¿verdad?, que existen factores externos y factores que vinculan tanto al sector productivo como a la institución educativa. En este sentido, me gustaría preguntarle al doctor Alejandro, ¿qué podríamos hacer las instituciones, en este caso el Instituto Politécnico Nacional, para poder dar a conocer las capacidades con las que disponemos? Pero no solamente, ¿verdad? Me refiero directamente a datos duros, sino también a aquellos que abarcan un poco más la vinculación con el sector productivo, como pueden ser las mismas prácticas y visitas industriales, el servicio social, el servicio externo. ¿De qué herramientas podemos echar mano para darnos a conocer, estar al acceso de un clic, ¿verdad?, prácticamente en cualquier parte del mundo, y que quienes están buscando una posible respuesta pues puedan encontrarnos de manera práctica, de manera rápida, lo cual yo creo que sí está totalmente en las manos, en este caso, de las instituciones de educación superior, el facilitar esa información y pues poder acelerar este proceso de vinculación, o bien ampliarlo, canalizarlo, y por ende, ¿verdad?, pues obtener mejores resultados. ¿Qué opinión nos podría compartir al respecto, doctor Alejandro, para podernos dar a conocer de mejor manera con el sector productivo? Sí, sin duda alguna, lo que se comenta es cierto. Yo debo reconocer que el instituto y las instituciones de educación superior han hecho esfuerzos importantes para tratar de acercarnos cada vez más al sector productivo. Yo podría comenzar diciendo que cada institución de educación superior debe tener una página
en donde se puede hacer la difusión correspondiente en cuanto a los investigadores, los cuales conforman ese núcleo en la institución, las líneas de investigación que maneja cada investigador, los equipamientos que tenemos, porque muchas veces hay desconocimiento de las empresas en cuanto a analizar algún problema. No conocen que existen, por ejemplo, herramientas poderosas de análisis como microscopías, difracciones de rayos X, por ejemplo, que les permiten a ellos pues conocer y identificar bien sus problemas, ¿sí? También en las instituciones de educación superior, sobre todo en la SIQUE, pues existen las unidades de aprendizaje, estancia industrial, seminario de investigación. Entonces, lo que yo puedo ver es que los alumnos tienen un buen acercamiento al sector productivo con las industrias. Tan es así que muchas de las veces las empresas demandan que sea un tiempo mayor el que los alumnos estén desarrollando sus visitas o sus prácticas industriales. A mí me parece que se debería de organizar un poquito la currícula de los alumnos para tratar de que esas estancias se aprovechen al máximo. Generalmente son de un mes, pero las empresas buscan que los alumnos puedan estar un mayor tiempo, porque ellos invierten tiempo en capacitar a los alumnos y los alumnos también requieren un cierto tiempo en tratar de dominar alguna parte del proceso. Entonces, sí se podría sacar más provecho de esa situación. Y bueno, tan es así, han tenido éxito estas estancias, estas unidades de aprendizaje, que en muchas de las ocasiones los alumnos ya tienen una formación la cual es conveniente para la empresa y en algunas ocasiones les ofrecen ya incluso que se incorporen de manera ya más formal a sus procesos, ¿sí? También hay, como comenta el doctor Ricardo, hay instituciones en el propio instituto, como el Tecnopoli, UPDC, las cuales pues tratan de vincular cada vez más a los investigadores con el sector productivo. Y esto ha dado pauta a que en las vinculaciones que existen con el sector productivo se puedan dar algunos resultados que sean muy buenos y se puedan desarrollar, por ejemplo, patentes, ¿no? Entonces, en el instituto contamos con varios organismos que muchas de las veces no los conocemos, pero están ahí y están para apoyarnos, para poder tener un mayor acercamiento con el instituto y poder generar resultados publicables que le den realce al instituto y a la empresa. Sí, también, bueno, por parte de CONACYT existen programas en donde se vincula a la institución educativa con el sector productivo mediante el desarrollo de proyectos en conjunto. Entonces, muchas de las veces una empresa va a desarrollar un proyecto, pero requiere el aval de una institución educativa para que se fomente la parte de investigación. Siempre lo que se trata en este tipo de convenios es que exista algún estudiante de posgrado que se pueda formar y uno de los requisitos es que al finalizar ese proyecto el estudiante se puede incorporar a esta empresa, ¿sí? Entonces, de esa manera se detona el resolver problemas reales, aplicando la parte científica, se forma a un alumno, el cual va a aportar más adelante a la empresa, ¿sí? Entonces, sí, hay muchas maneras de colaborar con las industrias, sin embargo, pues a veces es desconocimiento por parte de las industrias y también de los propios investigadores. Yo pienso que hay que tener una mayor coordinación, una mayor velocidad en la información para que podamos interactuar de mejor manera con el sector productivo. Sería mi comentario. Muchas gracias, doctor Alejandro. Okay. Sin duda alguna, la vinculación con el sector productivo, ya sea privado o público, es una tarea ardua. En este sentido, doctor Alejandro, nos gustaría que nos platicara un poco cómo ha sido su experiencia
y qué problemáticas ha tenido que afrontar para llegar a la correcta culminación de los proyectos, ¿no? De todo lo que ha vivido usted, ¿qué nos podría comentar? Sí, gracias por la pregunta. Precisamente para esta entrevista he preparado una presentación de 4 casos prácticos, bueno, se pueden extender un poco más, en donde de alguna manera hemos interactuado con el sector productivo y desarrollado productos y procesos para las industrias. También traje un video en donde el primer caso que voy a exponer es con una empresa que se dedica a la fabricación de hierro dúctil y es líder en la fabricación de árboles de levas que se utilizan ampliamente en el sector productivo. No sé si se pueda pasar el video, por favor. Los materiales usados en la industria automotriz mejoran todo el tiempo. En el Instituto Politécnico Nacional están trabajando para producir una aleación de hierro que sea más resistente, ligera y duradera. Acompáñenme a ver cómo lo están logrando. Así comienza el proceso para elaborar una aleación de hierro dúctil más ligero y resistente, que podrá utilizarse en la industria automotriz para eficientar el rendimiento de los vehículos. Un hierro dúctil básicamente es una mezcla de 3 componentes: carbono, silicio y fierro. Básicamente los hierros dúctiles se utilizan para fabricar componentes automotrices. Sin embargo, al día de hoy la industria todavía quiere mejorar aún sus propiedades mecánicas y la única manera de lograrlo es mediante aplicar un adecuado tratamiento térmico, conocido como austemperizado. Este hierro dúctil se desarrolla en el Laboratorio de Moldeo y Fundición del Instituto Politécnico Nacional. Y en el momento en que usted me dijo, Utilizamos materiales como chatarra de acero, retorno, que son desechos que se generan por la misma industria, y ajustamos composición con ferroaleaciones, ¿sí? Nosotros aleamos este hierro dúctil, hierro base, con vanadio y níquel para incrementar aún más sus propiedades mecánicas. Para alcanzar las características de ligereza y resistencia del hierro, se realizan diferentes tratamientos térmicos que cambian su microestructura e incrementan sus propiedades mecánicas. El tratamiento térmico de austemperizado consiste en calentar la pieza que se produce por fundición a una temperatura de 900 grados centígrados por 1 hora. En esta parte del proceso, la microestructura inicial de colada se rompe, se destruye, y posteriormente, en un segundo horno eléctrico, se hace un tratamiento isotérmico a una temperatura controlada, y para tener este control en la temperatura, nosotros utilizamos mezclas de sales. Promovemos una nueva microestructura, la cual es la que le va a dar las propiedades mecánicas superiores a la estructura inicial de colada. Prácticamente las propiedades se mejoran al doble o un poco más. Los procesos a los que se somete el hierro hacen que adquiera también otras características. Además de mejorar la resistencia a la tensión, a la tracción, es decir, qué tanto el material va a soportar una carga antes de que se rompa, es importante también mejorar otra propiedad que es la tenacidad. México es el 8º productor de fundición en el mundo y los estudiantes e investigadores del Instituto Politécnico Nacional, a través de la creación de estos materiales, buscan que nuestro país encabece la lista en un futuro cercano. Sí, bueno, fue una entrevista que se nos hizo hace un par de años, la cual se transmitió en Foro TV, y ahí explicamos un proyecto que se desarrolló con una empresa automotriz. Me gustaría
explicar este caso con más detalle, si fueran tan amables de poner la presentación. Sí, como primer caso, voy a hablar del desarrollo de lesiones ferrosas. Puede pasar a la siguiente, por favor. Sí, y para lo cual el componente que se mejoró sus propiedades mecánicas es un árbol de levas. Este proyecto fue para una empresa que fabrica componentes automotrices, en este caso es de un hierro dúctil o nodular. ¿Sí? Y bueno, en el funcionamiento de este árbol de levas, este dispositivo está sometido a esfuerzos de tensión y compresión y también de desgaste porque está en contacto directo ahí con los pistones. Por lo tanto, este componente debe tener una alta resistencia a la tracción y una alta dureza para que tenga un buen desempeño, al igual que una buena tenacidad. La que sigue, por favor. Bueno, se comentó que un hierro básicamente es la combinación de 3 elementos, hierro, carbón y silicio, como elementos principales, y en menor proporción se encuentra manganeso, azufre y fósforo. Si revisamos la composición química de un hierro nodular, que es la imagen que tiene pequeñas esferitas, comparado contra un hierro gris, que es la imagen que tiene hojuelas en la parte inferior, pues las composiciones prácticamente son las mismas. Simplemente el tratamiento final hace que el exceso de carbono que tenemos precipite ya sea en forma de hojuelas o en forma de esferoides, ¿sí? Y ese simple hecho hace que las propiedades mecánicas cambien sustancialmente. Por ejemplo, un hierro gris puede tener una resistencia a la tensión de unos 180 megapascales, mientras que el hierro nodular alcanza una resistencia de hasta 420 megapascales. Entonces, para este proceso, nosotros partimos de un hierro dúctil aleado para incrementar un poco sus propiedades mecánicas. La siguiente, por favor. La siguiente, gracias. Sí, entonces, básicamente, en esta lámina nosotros podemos observar que mediante la aplicación de un tratamiento térmico conocido como austemperizado, nosotros podemos ir de una resistencia a la tensión de unos 600 megapascales y, de acuerdo a ese diagrama, podemos alcanzar resistencias de 1200, 1400 y hasta 1500 megapascales, ¿sí? Entonces, este tratamiento ha permitido que este material desplace a muchos aceros, que inicialmente los árboles de leva se fabricaban de una barra de acero forjada y subsecuentemente requería muchos maquinados. Entonces, si nosotros lo hacemos de hierro por fundición, aplicando un tratamiento térmico, los costos se abaten considerablemente y se obtiene un material que es muy resistente y más ligero que el acero, ¿sí? Entonces, durante el tratamiento térmico nosotros cambiamos la microestructura del hierro, pasamos de la microestructura que está en la parte superior de la diapositiva a la microestructura que está en la parte inferior. Entonces, en el primer caso, tenemos una estructura que está constituida por ferrita y perlita, y después del tratamiento tenemos una microestructura de ausferrita. Esto es lo que permite que el hierro incremente sus propiedades mecánicas. La siguiente. Bueno, ese es el esquema para producir un hierro dúctil. En el video se observa un poco de manera más clara. Entonces, básicamente se funden los materiales base en uno de inducción y se vacían a una olla que está en la parte de abajo en el inciso B. Nosotros, para lo cual ya tenemos preparado un molde que está en el inciso D, que es un molde en arena. Ahí está la pieza, que es el molde del hierro, del árbol de levas. Y cuando vaciamos del horno a la olla hacemos dos tratamientos, un tratamiento de inoculación y otro tratamiento de nodulización para que el exceso de carbono precipite en forma de nódulos. La que sigue, por favor. Bueno, ese es el tratamiento térmico de austemperizado. ¿En qué consiste? Bueno, una vez que nosotros obtenemos la pieza de fundición, en el caso anterior, la calentamos a una cierta temperatura, en el número 1 del diagrama. Esta temperatura oscila entre 850 y 900 grados centígrados, más o menos por un tiempo entre 1 y 3 horas, seguido de un temple en un baño de sales. Nosotros sacamos de un horno, ingresamos al otro horno, el cual tiene un baño de sales fundidas. Esas temperaturas
pueden estar entre los 280 grados centígrados hasta 400 grados centígrados. Posteriormente se deja un cierto tiempo ahí y se extrae la muestra y se enfría con agua, se hace un temple. Ese tiempo de permanencia se tiene que determinar mediante difracción de rayos X para que nosotros estemos en el estado 1 de la reacción que está del lado derecho, es decir, que nuestra austenita forme ferrita más austenita de alto contenido de carbono. Si nosotros dejamos la pieza por más tiempo, pasa la reacción que está en el estado 2, la austenita de alto contenido de carbono se descompone en ferrita y carburos. Entonces, cuando se forman los carburos, las propiedades mecánicas se abaten. Eso es lo que no se desea. La siguiente. Bueno, esos son los hornos que utilizamos, son 2 hornos eléctricos. En el primero hacemos el austenizado a 900 grados centígrados por tiempos de 1 a 3 horas. Y en el segundo horno hacemos el austemperizado. Temperaturas más bajas y el tiempo se tiene que determinar. Ahí se observa la pieza de trabajo, que es una sección del árbol de levas. Y bueno, hay que tener control muy estrecho de la temperatura. La siguiente. Bueno, ese es en condición de colada, cuando nosotros obtenemos el hierro nodular. La imagen del inciso A es lo que se observa en estado de pulido. El inciso B es una muestra atacada con nital para revelar las fases. Y el inciso C se ataca la muestra con otro reactivo, que es persulfato de amonio, para revelar carburos. Entonces, con un analizador de imágenes nosotros determinamos cuántos nódulos tenemos por milímetro cuadrado, qué tan redondos son, el tamaño promedio de los nódulos. En el inciso B y C nosotros podemos determinar qué tanta cantidad de fases tenemos o microconstituyentes, como ferrita, perlita y carburos. La siguiente. Y esa es la evolución microestructural cuando aplicamos el tratamiento térmico, ¿sí? Entonces tenemos tratamiento térmico aplicado a diferentes tiempos que van desde 15, 30, 60 y 90 minutos. En inciso D, que es el tiempo más largo, podemos ver que se incrementan las zonas blancas, lo cual indica que ya estamos precipitando carburos. Estamos ya en la región 2 de la reacción. Entonces esa condición no la queremos, queremos la condición anterior en el inciso C. Y bueno, esta es una tabla que establece el ASTM, en donde dice que es posible obtener ADIs, o sea, hierro dúctil austemperizado, hasta un grado 5, es decir, 1600 megapascales de resistencia a la tensión, obviamente sacrificando la ductilidad, en este caso una elongación de 1. Y les puedo comentar que con el desarrollo del tratamiento térmico que se le propuso a la empresa, nosotros alcanzamos un ADI grado 3, es decir, de una resistencia inicial que ellos tenían de 600 megapascales, la duplicamos, ¿sí? Y también obtuvimos una buena resistencia al impacto, esto quiere decir una buena tenacidad, por lo cual estas propiedades son muy buenas para su componente, en este caso el árbol de levas. Sí, la siguiente. Bueno, ese sería en cuanto al primer caso. Continuamos. Entonces, otro caso que se desarrolló con una empresa, en este caso es una empresa líder en la fabricación de metales, en este caso plomo, zinc y plata. Fue el estudio de refinación de plomo. La siguiente, por favor. Entonces, la fabricación de plomo a partir de minerales utiliza un horno de soplo, como el que se observa ahí en la imagen, del lado izquierdo. Entonces, ¿qué se alimenta a esta unidad de fusión? Se alimenta mineral, en este caso en forma de sinter, el cual está en diferentes tamaños. Entonces, este sinter y coque tiene que descender a través del horno. En la parte inferior del horno hay una boquilla. Ahí se inyecta aire enriquecido con oxígeno a una cierta temperatura. El carbono que viene en la carga se combustiona y forma en primera instancia dióxido de carbono y después monóxido de carbono. Este gas que se forma asciende a través de la cama empacada. Entonces empieza a interactuar con el óxido de plomo y a su paso el gas reduce al óxido de plomo. Quiere decir que
de su forma oxidada vamos a obtener su forma metálica. El óxido de plomo más el CO2, lo que nos va a formar es plomo metálico más gas CO2. Entonces, el estudio que se hizo para la empresa consistió en ver el efecto que tiene el tamaño de partícula, ya que este tamaño es muy amplio, pueden alimentar ellos partículas grandes y partículas muy pequeñas. ¿Qué efecto tiene esto en la permeabilidad y en la facilidad que tiene el gas para ascender y reducir la carga metálica? Entonces, para poder nosotros trabajar esta parte, hicimos uso de la simulación del CFD, para lo cual aplicamos las ecuaciones de Navier-Stokes. Utilizamos por ahí un modelo de Ergun que considera una permeabilidad de las partículas y obtuvimos la aerodinámica del alto horno. ¿Sí? Entonces, las imágenes en colores, la que está en la parte superior, indica las líneas de flujo que sigue el gas. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que para una determinada granulometría, el gas asciende más fácilmente por la parte central del horno. ¿Sí? También se obtuvieron perfiles en cuanto a las caídas de presión, que es la imagen inferior, ¿sí? y observamos cómo en la parte baja del horno hay una mayor presión a la atmosférica. Esto lo que nos indica es que realmente el gas tiene una oposición a ascender debido a la permeabilidad de las partículas, o sea, la porosidad que tienen y su permeabilidad. Entonces, primero, el primer desarrollo con esta empresa fue decirles, en base a su granulometría, cuál es la granulometría que recomendamos, que va a propiciar una buena interacción con el gas y por lo tanto una buena reducción de su carga sólida. La siguiente, por favor. En una segunda etapa, al modelo aerodinámico que se desarrolló, se le implementó un modelo cinético, es decir, pues qué tan eficiente va a ser la reducción de esos óxidos, considerando la velocidad de descenso de los materiales y la velocidad de descenso de los gases. No se alcanza a apreciar muy bien, pero ahí lo que las imágenes presentan es la concentración inicial de óxido de plomo, la concentración de gas CO2 y la concentración de plomo después del proceso de reducción. Entonces, al inicio hay una alta concentración de óxido de plomo en la parte superior. Conforme la carga va descendiendo, esta concentración disminuye y el comportamiento es opuesto al de la formación de plomo. Es decir, en la parte de arriba hay una pobre interacción con el gas, prácticamente lo que tenemos es óxido de plomo, pero ya en la parte de abajo lo que se tiene es plomo metálico. Entonces, bueno, estos dos esquemas son los que se han desarrollado en colaboración con esta empresa líder en la fabricación de metales no ferrosos. La siguiente, por favor. Bueno, una vez que se obtiene el plomo metálico que sale del horno, pues tiene impurezas, ¿sí? ¿Cuáles son las principales impurezas? Pues tiene cobre, tiene estaño, arsénico, antimonio y plata, ¿sí? La plata obviamente es una impureza que pues es deseada por la empresa por su alto costo. Para poder eliminar estas impurezas, pues hay un proceso de refinación. En este caso, se esquematiza en la imagen. Para poder nosotros llevar a cabo la refinación, hay que hacer una agitación del baño con una propela o hay que inyectar, en este caso, oxígeno para oxidar elementos. Entonces, el primer proceso para remover impurezas es el decobrizado, que es donde se elimina cobre. No viene ahí en la presentación, pero se agrega azufre en la superficie. Se forma sulfuro de cobre en la parte superior del baño líquido y se elimina y ese sulfuro de cobre va a otro proceso para que se recupere cobre. Después sigue un proceso que se llama suavizado, que es el que se esquematiza ahí, en donde aquí se eliminan los metales estaño, arsénico y antimonio, simplemente inyectando oxígeno a través de una lanza. Entonces, estos metales se oxidan, forman óxidos, los cuales se van a la parte superior y son removidos. En la diapositiva se observa ahí el efecto de una lanza de inyección a diferentes tiempos y se observa ahí el comportamiento que tiene la pluma de gas con la interacción con el baño de plomo fundido. Entonces aquí este es un desarrollo que se hizo para determinar qué efecto tiene
que yo tenga la lanza en la parte superior, en la parte del medio, una parte más baja, al igual que diferentes flujos. ¿Cuál es el efecto? En la eliminación de estos metales. La siguiente. El último proceso de refinación para el plomo es el de platado, ¿sí? Entonces, en los procesos anteriores se eliminó cobre, estaño, arsénico, antimonio, y la última impureza es la plata, ¿sí? Para lo cual lo que se hace industrialmente es se agrega zinc metálico en la parte superior, se agita para que el zinc tenga interacción con la plata, y en este caso se forma un intermetálico plata-zinc, el cual flota y se remueve en la parte superior. Actualmente con esta empresa se está estudiando este proceso en donde estamos utilizando las ecuaciones que van a desarrollar y entender este fenómeno. Aquí se utilizan modelos de turbulencia para la agitación y actualmente es la parte que estamos trabajando. Aquí quiero comentar que para desarrollar estos procesos con CFD, pues lo más complicado es la validación porque estamos trabajando con reactores industriales. Para que se den idea, estamos trabajando con 280 toneladas de plomo, entonces a veces es complicado trabajar a altas temperaturas y buscar resultados que nos permitan a nosotros validar de alguna manera los modelos que se están proponiendo para entender estos fenómenos. Un desarrollo posterior que se hizo en el grupo de investigación es que, ¿por qué no hacer la interacción más eficiente entre el zinc y la plata inyectando, en este caso, el zinc en polvo, ¿sí? Entonces, se hizo el desarrollo experimental y se obtuvieron resultados aceptables, en donde se evidencia, obviamente esto fue a nivel laboratorio, no estamos trabajando con los tonelajes que se manejan en la industria, aquí son unos cuantos kilos, y a nivel laboratorio se demostró que es más eficiente hacer el proceso de platado inyectando con un gas de arrastre, en este caso nitrógeno, que mediante el proceso tradicional de agregarlo a la superficie y agitar, ¿sí? Es más eficiente en cuanto a los tiempos de reacción y en cuanto a los consumos de reactivo. La siguiente, por favor. Bueno, este es otro proceso que se desarrolló en cuanto al reciclado de las pastas de plomo de baterías ácidas de los automóviles. Cuando una batería alcanza su vida útil, pues generalmente se desecha. Y bueno, hay pequeños recicladores que desensamblan la batería. Tiene ácido, obviamente se neutraliza el ácido. Tiene componentes plásticos, una batería. Tiene componentes metálicos como las rejillas y los bornes. Y también tiene una gran cantidad de pasta de plomo, esa sustancia que se ve de color negro, que muchas veces por desconocimiento de los pequeños recicladores, esa pasta se desecha. Y lo que están desechando es un elevado contenido de plomo que viene como sulfuro, sulfato y óxido de plomo. De hecho, la mayor cantidad de plomo no proviene de las partes metálicas, proviene de esa pasta. Entonces, lo que se hizo en este trabajo, de hecho se desarrolló una patente, fue establecer un proceso pirometalúrgico que me permite a mí obtener directamente de la pasta plomo metálico, ¿sí? Entonces, para lo cual nosotros utilizamos un horno eléctrico, un crisol de carburo de silicio, y a la pasta se le hizo dosificaciones de carbonato de sodio, o soda ash, como se conoce en la industria, y determinamos que termodinámicamente es factible pasar de esos sulfuros de plomo, de esos sulfatos u óxidos, con este proceso a plomo metálico, ¿sí? En el proceso tradicional, lo que se tiene primero que hacer es eliminar ese azufre, pasarlo todo el plomo a óxido y después mediante un reductor obtener plomo metálico. O sea, se requieren por lo menos 2 etapas para lograr esto. En este proceso se hace en una sola etapa y en la gráfica se observa que el mejor caso fue hacer mezclas con la pasta con un contenido de 50% de carbonato de sodio, en donde se obtiene una alta recuperación de plomo metálico y una baja generación de escoria, ¿sí? Entonces, este proceso se desarrolla pues, para los pequeños recicladores y para que sobre todo haya una menor contaminación al medio ambiente, ya que por desconocimiento este material
pues no se trata, simplemente lo que hacen es fundir las partes metálicas y desechar lo demás. La siguiente, por favor. Espumas metálicas, la siguiente. Este desarrollo proviene de una idea que tuvieron dos de mis alumnas de maestría, que fueron a hacer una estancia en Alemania y casualmente visitaron el Instituto de Fundición en Alemania, en la Universidad Tecnológica de Aquisgrán, y vieron que lo que se considera en la fundición como un defecto, es decir, que una pieza tenga un poro, aquí se le da el punto de vista opuesto, es decir, si yo obtengo un material metálico poroso, puedo tener ciertas propiedades que van a ser atractivas para un determinado aplicación. Aquí los metales, las espumas metálicas se clasifican como esponjas, y como espuma simplemente una esponja tiene los poros interconectados, y en una espuma los poros están cerrados o aislados. Estos materiales, al combinar las propiedades del metal con una estructura porosa, se obtienen materiales que son muy resistentes y son muy ligeros, entre otras propiedades. ¿La que sigue? Bueno, aquí en esta gráfica se observa el potencial que tiene el utilizar materiales porosos. Entonces van desde paneles, los cuales son, se utilizan como absorbedores de energía. Derivado de esto se utilizan en aplicaciones automotrices. Son buenos materiales para absorber sonido y calor. Ahí se observa paneles de espuma en una cafetería en España para absorber ruidos. También se han fabricado debajo de los puentes vehiculares para absorber todo el sonido que emanan los automóviles, como intercambiadores de calor, inclusive cuando se obtienen tamaños de poro muy pequeños, pueden ser considerados como implantes biomédicos. La siguiente. Bueno, aquí se ven más aplicaciones, como soporte de motor para automóviles BMW. Está un automóvil Inferno que fue fabricado en Monterrey a partir de espumas metálicas. Entonces, como son buenos absorbedores de energía, en caso de que haya una colisión, la energía queda atrapada de alguna manera en la espuma metálica y no es transmitida al ocupante. Como cono espacial, porque son materiales que no son flamables, entonces también en aplicaciones aeroespaciales se utilizan. Y bueno, ahí es la cafetería que comentaba para absorber ruido en España. La siguiente. Bueno, hay varios procesos para fabricarlos. Nosotros complementamos uno que es conocido como alporas, en el cual lo que se hace es fundir la aleación. Trabajamos con una aleación de aluminio A356 que es ampliamente utilizada en la industria automotriz, que básicamente es aluminio con un 7% de silicio y un 0.4% de magnesio. Una vez que la aleación está fundida, en la parte superior se agrega un componente que es un espesante. Lo que nosotros propusimos como nuevo desarrollo a este proceso es que utilizamos dos componentes que son conocidos, bueno, son minerales, barita y bolastonita, los cuales son muy baratos, y en el proceso que está patentado actual utilizan alúmina, que es muy cara. Estos materiales se agregan en la superficie únicamente y se agita para incrementar la viscosidad. Después, en una segunda etapa, se agrega un componente que se conoce como agente espumante, es un carbonato de calcio. Este componente nosotros sabemos que a una cierta temperatura se va a disociar y va a liberar gas CO2, que es realmente lo que pasa en el siguiente esquema. El gas se disocia, quiere salir de la masa metálica, pero como nosotros previamente incrementamos la viscosidad, no permitimos que el gas escape. Entonces, lo que ocurre es que el metal se expande y posteriormente lo sacamos y enfriamos rápidamente, de tal manera que lo que obtenemos es una espuma metálica. La siguiente. Otro proceso que se desarrolló en el instituto es la fabricación de esponjas de aleación, en este caso de una aleación de Sinalco, la cual contiene 22% aluminio y 2% cobre, la diferencia es zinc. Este proceso consiste en fabricar una proforma de sal, como las esferitas que se ven ahí del lado derecho en la parte superior, las cuales se calientan y forman una proforma de cloro de sodio. En otro horno fundimos la aleación y la vaciamos en la proforma metálica. Entonces, ¿cómo hacemos para que el metal penetre en los pequeños huecos que dejan estas preformas de sal? Lo que se hizo fue, se diseñó y se construyó una máquina de centrifugado,
en donde por medio de la fuerza centrífuga obligamos que este metal se introduzca en esas pequeñas cavidades para obtener en este caso es un compósito, es decir, una proforma metálica con sal al interior. Lo que se hace posteriormente es que este compósito se disuelve la sal en agua caliente, se aplica ultrasonido para que la sal salga, y lo que nos deja a nosotros es una esponja metálica de poros conectados. La siguiente. Bueno, son algunas de las pruebas que se les hace a este tipo de materiales, esponjas o espumas metálicas. Es determinar su densidad, su tamaño y morfología de los poros que dejan, y sobre todo la capacidad de absorción de energía mediante pruebas de compresión. La siguiente. Estos son los ejemplos de las espumas que se fabrican por el primer proceso, mediante la adición de agente espumante. Entonces pueden ver ahí cómo el metal prácticamente se espuma, es similar a un panqué. Cuando se secciona se observan los poros, en este caso son poros cerrados. La siguiente. Esas son las esponjas de Sinalco. Entonces, una vez que se elimina la sal de la proforma, pues me quedan a mí poros interconectados, los cuales le imparten a la aleación unas determinadas propiedades. La que sigue. Bueno, antes de pasar al último caso, quiero comentar que en el desarrollo de los metales celulares, pues participaron 2 alumnas de doctorado, y derivado de estos trabajos se publicaron algunos artículos internacionales y se patentaron ambos procesos. El último caso que traigo aquí para comentar en cuanto a la interacción con las industrias es determinar el efecto de las inclusiones no metálicas en acero. La siguiente, por favor. Para este caso, este tema se desarrolló para la Secretaría de la Defensa Nacional. Nosotros tuvimos en la SICE hace algún tiempo estudiantes de esa institución, y bueno, lo que ellos quieren desarrollar es un material, un acero en este caso, que tenga una alta resistencia, una alta tenacidad para aplicaciones en la industria militar. Entonces, para ello se fabricaron 3 aceros, los cuales son aceros de baja aleación, tienen pequeñas cantidades de cromo, molibdeno, vanadio, y la composición química se estableció para la fabricación de los 3 aceros. Se fabricaron en 3 compañías diferentes y se evaluaron sus propiedades. Entonces, como se puede observar en la imagen A, en la imagen superior del inciso A, se observan ahí algunas partículas alargadas, algunas partículas esféricas, en mayor cantidad que en el inciso B y en mayor cantidad que en el inciso C. Estas partículas que están ahí, pues son inclusiones no metálicas que quedan atrapadas en el acero. Estas pueden provenir de 2 fuentes externas o fuentes internas, que se conocen como inclusiones exógenas o endógenas. Estas inclusiones, debo comentar que no se van a eliminar al 100%, pero como se observa ahí en las imágenes, sí es posible minimizarlas, y esto se lleva a cabo mediante adecuados procesos de limpieza del acero. En las imágenes que están en el centro se pueden observar mediante microscopía electrónica de barrido la morfología que tienen estas inclusiones. Las inclusiones de manera alargada parecen como tubos, y haciendo el análisis por microscopía electrónica de barrido con microanálisis, se determinó que este tipo de inclusiones alargadas corresponden a sulfuros de manganeso, mientras las inclusiones globulares corresponden a óxidos de aluminio u óxidos de aluminio con magnesio. Entonces, se evaluaron las propiedades mecánicas de estos aceros, la misma composición química, pero con un nivel de limpieza diferente, ¿sí? Entonces, se hicieron pruebas de impacto Sharpie, y en el inciso A se observa, comparando las imágenes de las pruebas Sharpie que están en la parte de abajo, se alcanza a observar que el material B y C presentan un cierto cuello, hay una diferencia de tonalidades, mientras que en el material A no presenta. Esto quiere decir que es un material que es extremadamente frágil, mientras que los materiales B y C tienen una cierta ductilidad, una cierta tenacidad. Cuando se evaluaron estos materiales en resistencia a la tensión, los resultados fueron muy similares, pero al evaluar la resistencia al impacto,
el material que tuvo la mayor resistencia fue el material C. ¿Por qué? Porque tiene un mayor nivel de limpieza, tiene una menor cantidad de inclusiones no metálicas. La que sigue. Y bueno, para complementar este estudio, pues se hizo la simulación. En este caso se evaluaron las geometrías que se tienen directamente de los aceros, o sea, es la geometría real de los aceros. Se aplicó un esfuerzo, se determinaron las concentraciones que generan estas geometrías. Entonces, lo que se obtuvo de este estudio es que cuando hay inclusiones alargadas, interactuando entre ellas y con las inclusiones redondas, pues de alguna manera propician la formación de la grieta. Es decir, cuando hay una carga, este tipo de inclusiones genera que la fractura se propague con mayor rapidez. Bueno, estos casos se desarrollaron con algunas empresas. Y obviamente se sacaron cuando se pudo, cuando se nos permitió por parte de la empresa, algunas publicaciones, algunas patentes. Y sobre todo quiero recalcar aquí la parte de que esto fue posible gracias a que participaron diversos alumnos de posgrado, los cuales derivados de estos trabajos, pues ahora se encuentran laborando en empresas transnacionales. También agradecer a los compañeros técnicos que nos apoyaron en las pruebas de fundición, los profesores también que nos apoyan ahí con los consejos. Y bueno, a grandes rasgos es lo que tengo para ustedes preparado. Muchas gracias, doctor Alejandro Cruz, por compartir estas experiencias que, como podemos observar, bueno, pues nutren y retribuyen, incluso motivan a poder vincularnos con el sector productivo. Dentro de la información que nos comparte el doctor Alejandro Cruz Ramírez, podemos observar ciertas características en todos los trabajos que desarrolló. El primero de ellos fundamental, ¿verdad?, que es la aplicación de conocimientos altamente especializados, que empatan o coinciden, ¿verdad?, con las necesidades que presenta cierto sector industrial. Eso no es ninguna novedad. A nivel mundial, en los países desarrollados, ¿verdad?, es de conocimiento que la práctica y la vinculación entre las universidades y las empresas se dinamiza de una manera bastante aceptable. No solamente, ¿verdad?, por el ímpetu, vamos a decir, el ánimo de la industria por innovar, por investigar, por mejorar siempre sus productos, sino también, ¿verdad?, el compromiso de la institución educativa y, por supuesto, la política que sigue cada uno de los gobiernos de estos países desarrollados. Otra característica fundamental que fue posible observar en estos ejemplos que nos comparte nuestro invitado son los productos que se generan por medio de esta vinculación. No solamente refiere, ¿verdad?, a un trabajo estrictamente, un reporte, un análisis de ciertos parámetros enfocados hacia un producto definido, sino también podemos observar los productos de carácter científico, en este caso, ¿verdad?, publicaciones diversas en diferentes revistas de corte internacional, las cuales, bueno, pues gozan, por supuesto, de muy buena fama, ya que tienen todo un método de revisión, un escrutinio bastante estricto para poder aceptar esa información como novedad, como de interés para el sector. Y bueno, podemos observar que prácticamente para todos los ejemplos que nos comparte el doctor Alejandro Cruz Ramírez, fue posible compartir la generación de este conocimiento, esta nueva información. Y otra parte, ¿verdad?, muy importante, que también la pudimos observar, es la generación de patentes, ¿verdad? El Instituto Politécnico Nacional, a través de su historia, ¿verdad?, se ha distinguido pues por ofrecer propuestas de solución, alternativas a diferentes problemáticas que enfrenta la sociedad. Una de ellas, por supuesto, reflejada en el sector productivo. Entonces, creo que la generación de patentes puede ser uno de los productos de mayor valor con carácter productivo, de los cuales podemos disfrutar gracias a la buena vinculación. Doctor Alejandro Cruz, solamente hago una pausa para comentarle que alumnos de usted lo observan. No sé si desea enviar un saludo, un
un reconocimiento a todos aquellos que le están siguiendo en este momento. Sí, gracias. Sin duda alguna comentaba que esto no sería posible, el desarrollo de los artículos científicos, el desarrollo de patentes, sin la participación activa de los alumnos en este caso. Ha sido bastante provechoso trabajar con alumnos de los 3 niveles, porque uno aprecia cómo se van desarrollando sus capacidades en el desarrollo de los problemas que se presentan con estos proyectos aplicados a la industria en este caso. Y tan es así que, pues muchas de las veces, bueno, tengo la fortuna de poder compartir con ustedes que los alumnos que han trabajado bajo mi dirección, pues han podido participar en foros internacionales, presentando sus trabajos en el extranjero, han hecho estancias de investigación, sobre todo en Alemania. También actualmente varios de ellos se encuentran en importantes empresas, como es Bucar, Martín Rea, Gerdau. De hecho, también quiero aprovechar para comentar que de mis primeros egresados, uno de ellos trabaja actualmente en el grupo Gerdau Corsa, y ahorita lo comento porque recuerdo que hace algún tiempo el grupo Gerdau Corsa se acercó a nosotros, que es capital brasileño y mexicano, para que nosotros impartiéramos un curso de capacitación a sus empleados. Esto derivado que recientemente abrieron una nueva planta de aceración en el estado de Hidalgo, en Ciudad Sagún, en donde tienen ya un proceso completo de fusión de acero en horno eléctrico de arco, tienen la refinación en horno olla, tienen la colada continua para obtener ya los perfiles, y tienen toda la etapa de laminación para procesos de conformado. Entonces, derivado de la creación de esta planta, este grupo se acercó al Departamento de Ingeniería, Metalurgia y Materiales de la SICE para que nosotros pudiéramos brindarles la capacitación a sus empleados, porque ellos iban prácticamente a echar a andar la nueva planta. ¿Sí? Entonces, derivado de esto, pues en el departamento nos organizamos para impartir las diferentes unidades de aprendizaje. También debo comentar que este grupo está muy interesado en el desarrollo de su personal, tan es así que ellos nos proporcionaron los temarios y los contenidos que nosotros impartimos a sus trabajadores. Muchos de los casos también nosotros nos tuvimos que apoyar en otros colegas que trabajan la parte no solamente de la siderurgia y fundición, que es mi caso, mi formación, sino también compañeros que trabajan la parte de la metalurgia física, los procesos de conformado, laminación, rolado, extrusión, de tal manera que se llevó a cabo con buen éxito este curso de capacitación, y ahora trabajan de manera normal en Ciudad Sagún, en este campo. Y bueno, aprovecho para, como no, mandarle un saludo a mis alumnos egresados y a algunos alumnos que están también trabajando en el desarrollo de sus tesis. De estos temas que presenté, pues están mejorando, se está mejorando en algunos aspectos, sobre todo viendo la parte de hacer los procesos más eficientes y, como comenté hace un momento, más baratos. Entonces, también comento que en las publicaciones, no sé, bueno, se observó ahí que para poder ya publicar actualmente, pues ya las exigencias son mayores en cuanto a la revisión de los artículos, y no solamente se quedan los trabajos en la parte experimental, sino hay que complementarlos con, en este caso yo utilizo las modelaciones matemáticas. No, en esta ocasión no presento, pero también trabajo las modelaciones termodinámicas con algunos softwares que tiene el instituto o otros colegas. Estos softwares se adquirieron igual con proyectos de investigación que propicia CONACYT, proyectos de ciencia básica, proyectos a través del Instituto Politécnico Nacional y también con el apoyo de las instituciones de educación superior. Y todo esto en conjunto para poder resolver problemas y poder formar y capacitar mejor a nuestros estudiantes. Ese sería mi comentario. Bien, doctor Alejandro, sin duda alguna, los casos que nos presenta son de
gran relevancia para nuestro instituto. Como usted lo mencionó, muchos de los productos que se generan pues, son artículos de investigación, congresos, patentes. Nos gustaría que nos platicara un poco de cómo ha sido el proceso de patentamiento que usted ha tenido que llevar a cabo para bueno, patentar algunos de los desarrollos que ha generado como producto de estos proyectos de vinculación. Sobre todo porque en ocasiones nosotros tenemos alumnos que sus trabajos, ya sea terminales o trabajos de maestría y de doctorado, son de gran relevancia y propensos a una patente. Pero a veces muchos de esos proyectos no se logran patentar debido al desconocimiento que existe por parte de nuestra comunidad estudiantil. Nos gustaría que nos platicara un poco cuál es ese proceso que se lleva, qué instancias pueden ayudar a nuestros alumnos. Sí, cómo no. Gracias, doctor Diego, por la pregunta. Bueno, el instituto, afortunadamente contamos con la UPDC. Entonces, este organismo del instituto nos lleva paso a paso con los requerimientos que necesitamos para generar una patente. A grandes rasgos puedo comentar que lo que se tiene que hacer es acudir a la UPDC con un título tentativo y un resumen del desarrollo o de la mejora que estás proponiendo, que consideras que es patentable. Entonces, uno asiste a la UPDC y con el resumen ellos hacen una búsqueda. Tienen muchos buscadores en donde después de un tiempo te vuelven a contactar y te dicen, en relación a la idea que se está presentando, pues existen ciertos desarrollos que tienen similitudes con lo que se está presentando. Sin embargo, consideramos que sí es patentable. Entonces, lo que se tiene que hacer en ese caso es discernir o entregar por escrito las principales diferencias que se tienen con los trabajos que de alguna manera presentan algunas similitudes con lo propuesto. Una vez hecho esto, a través de la institución de educación superior, se hace llegar un oficio a la UPDC, en donde ya se entrega bajo un cierto formato la patente en sí. Si, por ejemplo, se desarrolla algún componente, también se entregan los planos de acuerdo a la redacción que presenta la UPDC. También se entregan documentos de los participantes, los investigadores que desarrollaron el proceso o el desarrollo que se quiere patentar. Entonces se ingresa a la UPDC y la UPDC lo envía al INPI, ¿sí? Entonces el INPI lo revisa y asigna un número. Al asignar el INPI un número, la idea que se quiere patentar queda ya protegida de alguna manera y pasa a una etapa que es un examen de forma, ¿sí? En donde el INPI revisa si cumples con todos los criterios para una patente de solicitud en cuanto a redacción. Igual ellos hacen una búsqueda de que no hay algún desarrollo similar o ya esté eso ya patentado. Y una vez que pasa el examen de forma, esto tarda unos 4 meses. Si no hay alguna observación, lo que sigue es que el INPI publica ya en una gaceta, ¿sí? Publica ya la patente, la publica en una gaceta y pasa a una etapa final en donde se hace un examen de forma. Este examen, perdón, de fondo. El primero es de forma y el segundo es de fondo. Este examen de fondo tarda aproximadamente 4 años, en donde yo ahorita, por ejemplo, de las solicitudes de patente ya están 2 en esa etapa, ya etapa final. Ya en el examen de fondo, pues prácticamente si no hay ningún requerimiento por parte del INPI, a veces hay requerimientos, por ejemplo, cuando desarrollas un proceso y lo quieres patentar, muchas de las veces los alumnos también tienen que difundir y obtener productos tanto para que mantengan sus becas y se presentan en pequeños foros o congresos nacionales o internacionales. Entonces lo que me ha sucedido es que la búsqueda es tan exhaustiva que dicen, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tu patente ya se publicó previamente algo de ello, ¿no? Entonces lo que se tiene que hacer es explicar que, bueno, en ese momento
El estudio estaba en una etapa inicial, sin embargo, no son los resultados finales de ese estudio. Entonces, cuando se pasa ya el examen de forma, pues ahora sí ya se le asigna ya un número como patente. Entonces, pues es un proceso que tarda, pero la UPDC en este caso es la que nos ayuda a llevar el proceso y a concluirlo de manera satisfactoria. A grandes rasgos es lo que se tiene que hacer. Muy bien, gracias, doctor Alejandro. Una vez que coinciden, ¿verdad? Los intereses o los propósitos tanto de la institución de educación superior como de una empresa, ¿cuál es el primer paso que se tiene que dar, doctor? Es decir, ¿cómo damos ese primer paso a la formalización de un proyecto que implique la vinculación entre la institución de educación y una empresa? Sí, muy bien. Bueno, voy a comentar el caso concreto que desarrollamos con la empresa que fabrica árboles de levas. Ellos tenían la necesidad de desarrollar esa aleación porque quieren ofrecer un producto con mayores prestaciones a las compañías que ellos les venden. Entonces, inicialmente ellos investigaron qué instituciones educativas estaban desarrollando este tipo de aleaciones y el primer acercamiento fue con la UNAM. ¿Sí? Sin embargo, no tuvieron la respuesta que ellos esperaban y acudieron al Politécnico. Entonces, ellos indagaron qué personas estaban trabajando con este tipo de aleaciones. Entonces, en colaboración con el doctor Federico Chávez, que también pertenece al Departamento de Ingeniería Metalúrgica, y un servidor, atendimos a estos ingenieros. Entonces, lo primero y lo que nos costó un poquito de trabajo fue entender realmente qué era lo que ellos querían. Porque, como presenté, hay una norma, ACTM, que dice que es factible alcanzar resistencia a la tensión muy elevadas, de 1500 megapascales, sacrificando la parte de la ductilidad. Entonces, ellos querían eso. O sea, la norma te dice, es posible llegar a estos valores, pero no te dice cómo. Entonces, ahí es donde se tiene que hacer el desarrollo, la investigación, para ver qué elementos de aleación me permiten a mí elevar las propiedades mecánicas y también qué parámetros de tratamiento térmico son los adecuados para alcanzar esos valores. Entonces, hubo varias reuniones, visitamos su empresa en 2 ocasiones, ellos también nos visitaron 2 ocasiones, se hizo una primera propuesta, sin embargo, aquí las exigencias son elevadas por parte del sector productivo, porque lo que nosotros vemos como una oportunidad de desarrollar un proceso en la cuestión técnica, científica, ellos lo ven en números, o sea, ellos quieren que tengan una buena ganancia, ¿no? Que les reditúe la parte que vamos a desarrollar. Bueno, esa parte pues costó algo de trabajo, de hecho ya al establecer realmente qué es lo que ellos querían, pues empezaron a hacer pruebas preliminares para empezar a visualizar por dónde es el camino, era el camino más adecuado. Ya cuando aterrizamos perfectamente lo que ellos querían, se llegó a la conclusión de que debíamos desarrollar 4 aleaciones y desarrollar 2 tratamientos térmicos. Entonces empezaron a evaluar esas variables de su proceso y se empezaron a obtener resultados en los cuales ellos empezaron a ver que no nada más es importante la resistencia a la tensión, se les hizo hincapié en que la tenacidad era muy importante, ya que si ese árbol de levas por alguna razón está sometido a un esfuerzo digamos abrupto, pues efectivamente tienes una alta resistencia a la tensión, pero es un material que es muy resistente y frágil. Entonces es muy factible que este material falle. Entonces al final lo que obtuvimos fue un ADI grado 3 en lugar de un ADI grado 5 como ellos inicialmente lo pronosticaban. Y es satisfactorio este desarrollo, debo comentarlo, porque ellos tienen su prueba líder, la cual les va a decir si ese árbol funciona o no funciona. Y esto es someterlo a muchos ciclos en un motor de prueba que tienen ellos por días. Está trabajando de manera continua el árbol. Entonces, casualmente, el motor de prueba que tuvieron ellos, el técnico no se percató
y se quedó sin aceite y estuvo trabajando en seco por un día. Entonces, hasta que tronó el motor, se dieron cuenta, pues, de su error, y la satisfacción que tenemos es que sacaron el árbol de levas intacto, ¿no? Completamente intacto. Tan es así que este desarrollo lo piensan patentar como un producto de la empresa, ¿sí? O sea, un desarrollo ya de ellos. Entonces, pues es gratificante por esa parte, pero también debo comentar que, bueno, las exigencias son bastante elevadas, porque se establece un proyecto a un determinado tiempo, ¿sí? Y entonces, primero lo que hicimos nosotros es asegurar que tuviéramos el equipamiento necesario para poder dar respuesta a ese compromiso, porque esa es la parte interesante de trabajar con las empresas. A la empresa no le interesa si tu equipo se descompuso, si se te acabó el material. Entonces tú tienes que ver la forma en la cual vas a responder en el tiempo pactado, porque de alguna manera la empresa está contribuyendo de manera económica al desarrollo de ese proyecto. Y aquí sí, comentar nada más que, pues, para que se tenga una buena respuesta con las empresas, es importante también la parte administrativa de la institución, porque ingresa un recurso, se hacen pruebas, requerimos suministros, materiales, entonces pues requerimos que la parte económica se agilice. De lo contrario, pues tenemos que ver la forma de agilizar. Es decir, no se puede parar, ¿no? Un compromiso con una empresa es bastante serio y hay que dar resultados en el tiempo establecido. En este caso, con esta empresa, pues los resultados fueron bastante satisfactorios. De hecho, pues tuvimos una reunión con la parte gerencial y la parte del dueño ahí en sus instalaciones, y en donde se les hizo una presentación completa de todo lo que se llevó a cabo y quedaron bastante satisfechos. Fue el desarrollo del producto, pero otra parte que debo comentar es que la parte del ataque con persulfato de amonio, en donde se revelan exclusivamente los carburos, eso actualmente ya lo implementaron ellos en su proceso, porque cuando se ataca, lo más común es atacar con Nital, es una solución de ácido nítrico con agua destilada, pero se revelan varias fases que tienen varias tonalidades, blancas, grises, oscuras. El problema aquí es que la ferrita, que es una fase suave en los hierros, es de color blanco. Y cuando nosotros aliamos estos materiales con formadores de carburos como vanadio, por ejemplo, molibdeno, van a formar carburos y son blancos también. Entonces, cuando ellos hacen su determinación, pues no saben exactamente si es ferrita o son carburos. Entonces, ya con esta sugerencia que se les hizo de tener este ataque adicional con persulfato de amonio, exclusivamente ellos están seguros de que son carburos. Sí, y bueno, puedo comentar también que este proyecto, pues uno de mis egresados de licenciatura está trabajando ya como, puedo decir, como el brazo derecho del ingeniero, porque también hay mucho desconocimiento en la parte industrial de cuáles son las características de los egresados que realmente requieren. Por ejemplo, es una industria de fundición y pues prácticamente ingenieros metalúrgicos no los conocen. Entonces, mi egresado es ingeniero metalúrgico y pues me parece que ya están a punto de darle un puesto importante. Tiene muy poco realmente en la empresa de fundición, por los conocimientos que maneja y por la manera en que se desempeña para resolver problemas con los proveedores. Bueno, estamos hablando de compañías que son, por ejemplo, Chrysler, Ford, en donde si se presenta un problema en el producto, pues está la empresa perdiendo miles de dólares, ¿no? Entonces, sí, ahí entiendo por qué las empresas tienen la primicia de que todos los desarrollos lo quieren que se hagan de manera rápida, ¿no? Entonces, muchas veces, pues no es así, no es tan sencillo. Siempre es bueno que se haga una adecuada planeación, que se apoyen en instituciones educativas para poder obtener resultados que cumplan con sus expectativas de manera satisfactoria. Gracias, doctor.
Gracias, doctor Alejandro. Y si me lo permite, vamos a abrir el enlace con nuestros compañeros de la Unidad Hidalgo para que puedan realizar algunas preguntas. No sé si nos escuchen. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Gracias tardes. por la ponencia. Doctor Alejandro Cruz Ramírez, muy interesante en el tema de la ingeniería y la industria. Sobre todo el impacto que tiene la formación de los profesionales en este sector, orientado a resolver problemáticas con la participación de estudiantes del IPN, como lo comentan, ¿no? Hacia la mejora de procesos eficientes y más baratos. Creo que es uno de los objetivos que persigue el IPN, de fortalecer este sector. Muy invaluable todo su apoyo y aportación que hace a nuestro instituto y sobre todo en la industria. Existen estudiantes de la ingeniería de sistemas automotrices que quisiera compartir algunas preguntas con ustedes. Hola, buenas tardes, doctor Alejandro. Buenas Mi tardes. nombre es Ana María Hernández Fátima. Es la siguiente. Como estudiantes de la ingeniería en sistemas automotrices, ¿podemos desarrollar algún trabajo terminal orientado a la aplicación de estos materiales que trabajan en ese grupo de investigación a nuestra área automotriz? Sí, muy buenas tardes. Claro, sin duda. Bueno, yo tengo la fortuna de que he estado colaborando últimamente con ustedes en la UPI. Y bueno, ahorita he impartido ahí las materias de termodinámica y transferencia de calor. Sin embargo, por ejemplo, en transferencia de calor, yo hago mucho hincapié en mis estudiantes en que conozcan los fenómenos de transferencia de calor, pero aplicado a procesos. Y entonces pongo ejemplos prácticos como estos, que es la fundición, en donde se ve involucrado procesos de fusión y solidificación. Y como trabajos complementarios, yo manejo con ellos artículos científicos, técnicos. Entonces se les empieza a abrir el panorama de que la carrera de ingeniería automotriz pues pueden desarrollar sus habilidades tanto en el conocimiento de sus materiales como en el desarrollo de los mismos. Entonces, pues me parece que el ingeniero de sistemas automotrices encaja perfectamente en la parte de desarrollo de materiales aplicables a la industria automotriz. Entonces, pues el desarrollo de los hierros, no solamente los hierros, también aleaciones de aluminio. Cada vez la política en cuanto a los vehículos es que hay que desarrollar materiales que son más resistentes y con un menor precio y una menor densidad, es decir, hacer el vehículo más eficiente. ¿Y cómo se logra? Pues mediante el desarrollo de estos procesos y materiales. Entonces sí, sin duda alguna, pues pueden desarrollar temas de investigación, tesis, estancias en este tipo de industrias. Gracias. Buenas tardes, doctor Alejandro Cruz. Soy Alejandro Saldívar. Mi pregunta es, en cuanto a patentes, ¿cómo considera que se encuentra nuestro país en el desarrollo de aleaciones ferrosas y espumas metálicas? Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Las aleaciones ferrosas se han trabajado ya de hace algún tiempo, estamos hablando de unos 60, 70 años tal vez. Sin embargo, te puedo comentar que son aleaciones que se utilizan ampliamente en el sector automotriz sobre todo. Lo encabeza los hierros grises y seguido de los hierros dúctiles o nodulares, que fue lo que presenté aquí. Son materiales que se siguen utilizando y se van a seguir utilizando por mucho tiempo. En el caso de las espumas metálicas, pues aquí en México pues estamos iniciando esta línea de investigación, estamos desarrollando los procesos y nos falta, como bien lo comentas, las aplicaciones, ¿sí? Entonces son materiales que tienen una amplia gama potencial de aplicaciones y estamos buscando las aplicaciones. Para ello tenemos colaboraciones. Por ejemplo, yo trabajo con investigadores de la UPIS en Zacatecas, hermana de la UPI.
en donde ellos ya están viendo que las esponjas tienen la capacidad de producir hidrógeno, simplemente por su estructura porosa y por la aleación en medios básicos, ácidos. Entonces esto va a celdas de combustible. Estamos trabajando también con gente del Tecnológico de Pachuca, en donde quieren examinar propiedades tribológicas de las espumas. Entonces, para este tipo de foros, nos da la oportunidad de difundir lo que se está haciendo en el instituto y poder colaborar con otras instituciones, alumnos, profesores, colegas, para poder complementar este esfuerzo y este desarrollo de las espumas metálicas. Gracias. Buenas tardes, doctor Alejandro Cruz. Mi nombre es Jesús Crespo. En su trabajo de espumas metálicas presenta posibles aplicaciones automotrices. Mi pregunta es, dentro de su grupo de investigación, ¿ya han probado estas espumas en algún ámbito, ya sea automotriz o en algún otro? Sí, hola, ¿qué tal? Estamos trabajando actualmente en esa parte. Ahorita estamos solamente con pruebas a nivel laboratorio, como la prueba Sharpie. Te puedo comentar que recientemente ingresó un nuevo estudiante de doctorado, el cual va a desarrollar la parte de tratamientos térmicos a estos materiales, va a desarrollar procesos de fundición, en donde lo que buscamos es eficientar las características o las propiedades de la aleación como tal. O sea, una vez eficientando las propiedades de la aleación con la estructura porosa, pues podemos obtener mejores prestaciones de estos materiales. Honestamente, no me he acercado a una industria en donde podamos ya ofertar este tipo de materiales para aplicaciones directamente automotrices. Sin embargo, la oportunidad ahí está. Simplemente es cuestión de lo que estamos comentando en este foro, un mayor acercamiento con las empresas, que ellos conozcan qué estamos haciendo, de alguna manera acercarse, vincularse, para poder establecer los convenios adecuados y aplicar estos materiales. Entonces, en el momento actual, en el estatus actual, estamos trabajando a nivel laboratorio y se están desarrollando propiedades que no han sido avaladas en estos materiales en otras instituciones del instituto y con instituciones amigas del instituto también. Gracias. Okay. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor Alejandro Cruz. Estamos hablando de espumas metálicas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se pueden obtener espumas de otros materiales y aleaciones? Sí, hola, ¿qué tal? Sí, me da gusto que, bueno, de los desarrollos que presenté y he presentado en otros foros, siempre las espumas metálicas llaman más la atención. Son materiales que están siendo desarrolladas actualmente y inclusive en las publicaciones. No me ha costado mucho trabajo difundir este tipo de desarrollos. Sí, efectivamente se pueden desarrollar espumas de otros materiales. Aquí yo hablé de espumas de aleación de base aluminio y espumas de aleación de base sinalco. Sin embargo, hay reportados trabajos en donde se han obtenido espumas de otros metales. Por ejemplo, si hablamos del segundo desarrollo de esponja metálica, en donde trabajamos a partir de una estructura salina, o sea, decir cloruro de sodio, este cloruro de sodio lo que hace su papel es formar una preforma. Cuando el metal infiltra, disuelvo esa preforma y me queda la estructura porosa. Entonces, aquí la principal limitante son los puntos de fusión. Por ejemplo, el sinalco lo tenemos líquido a una temperatura alrededor de 500 grados centígrados, mientras que el cloruro de sodio tiene un punto de fusión de 800 grados centígrados. Es decir, esa preforma de cloruro de sodio me puede funcionar para metales o aleaciones que tienen un punto de fusión menor al del cloruro de sodio. Si yo quiero trabajar metales o aleaciones que tienen un punto mayor al cloruro de sodio, debo de buscar otro material que
me funciona a mí como una performa que va a ser sacrificable, ¿sí? Por ejemplo, si ya estamos hablando de una aleación de cobre, estamos hablando ya de puntos de fusión arriba de 1000 grados, 1100 grados centígrados, entonces el cloruro de sodio no me va a funcionar. Tengo que buscar otro material que sea estable a esa temperatura y que posteriormente yo lo pueda eliminar fácilmente. Entonces es ahí la oportunidad que se tiene para seguir trabajando con este tipo de desarrollos. ¿Sí? Entonces la verdad es que es un tema que da mucho para trabajar. Otras aleaciones, otros componentes que me ayuden a mí a espumar. Por ejemplo, industrialmente lo que se utiliza es hidruro de titanio para espumar, para generar las burbujitas que quedan atrapadas al interior del metal. Pero ese reactivo es extremadamente caro, ¿sí? Lo que nosotros propusimos es un carbonato de calcio, el cual es más barato, mucho más barato, y obtiene una estructura porosa mejor que la que se utiliza en el proceso que es patentado, que el hidruro de titanio. Entonces, hay muchos campos de oportunidad que hay que explorar. Muchas gracias, doctor. Bien. Agradecemos la participación de los compañeros de la UPN, especialmente a nuestros alumnos de la carrera de Sistemas Automotrices. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos empieza a acabar, doctor Alejandro. Me gustaría hacer una última pregunta. ¿Cuál es su perspectiva de usted de la vinculación que tiene el instituto con el sector productivo? Y bueno, en algunos casos, ¿qué recomendaciones podría dar usted? Sí, bueno, cuando yo empecé a trabajar la parte de investigación, yo como recién doctorante me interesó mucho que mis proyectos fueran desarrollados con las empresas. O sea, yo siempre traté de enfocarme a resolver problemas reales, pero cuando me acerqué a las primeras empresas en ese entonces fue Aceros Automotrices, pues toda la cuestión administrativa era bastante compleja, muy, muy compleja. Entonces, para poder nosotros interactuar, se tiene que hacer un convenio general. Y pues ese convenio general tardó alrededor de un año. Entonces, cuando ya se pudo dar celeridad al asunto, pues la empresa ya no estaba interesada. Puedo comentar ahora que con la empresa que estamos trabajando la parte de refinación de plomo, ya esos inconvenientes ya se han agilizado. Estamos a punto de aterrizar el convenio general y no nos ha llevado un tiempo mayor a 3 meses. Entonces yo veo que sí, la parte administrativa del instituto pues está viendo la manera en la cual se puede agilizar todas estas situaciones. ¿Cómo detonar más aún esto? Es mediante una mayor difusión de lo que hacen cada institución de educación superior, de su cuerpo de profesores, de investigadores, qué líneas son las que maneja y que nuestros organismos que existen en el Poli como Tecnopoli, UPDC, pues fomenten un poco más este enlace, esta vinculación, que tanto la empresa como el instituto, los investigadores estemos en sintonía, que haya una mayor facilidad en la comunicación para de esta manera poder aterrizar las inquietudes que ellos tienen con nuestras necesidades y poder empatar y trabajar de mejor manera para llevar a cabo estos convenios y colaboraciones. Gracias, doctor Alejandro. Bien, pues a título personal también agradezco la oportunidad de haber compartido este tema tan interesante. No dejar de lado, ¿verdad? Todo el capital humano, toda esa riqueza en conocimiento de la cual dispone el instituto y que, bueno, solamente se requiere el difundir apropiadamente, acercarnos apropiadamente a los sectores para poder implementar un proyecto que seguramente va a otorgar beneficios a nuestra sociedad. Como bien comentaban en esta charla, ¿verdad? Acercarnos a todas esas entidades del instituto que estoy seguro nos van a orientar de mejor manera, nos van a permitir agilizar estos trámites y, ¿por qué no, verdad?, potenciar la dimensión de los proyectos que se puedan realizar. A todos los colaboradores de este seminario,
al profesor Diego, desde luego también a nuestro invitado y a quienes nos siguen desde la ciudad del conocimiento en Hidalgo, pues agradecerles su atención. Y bueno, pues es un tema que seguramente va a continuar en boga en el instituto, en el sector industrial, debido a su gran impacto que tiene en nuestra sociedad. Muchas gracias, profesor Diego, por la invitación. Gracias. Bien, quisiéramos mencionar e invitarlos a seguir participando en el seminario Repensar la Ingeniería. La próxima sesión será la sesión 10, que se llevará a cabo el viernes 16 de agosto, y en la cual se abordará el tema de modelado en ingeniería. Nuestro invitado será el doctor Israel Álvarez Villalobos, docente de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco. Y bueno, recuerden seguir consultando los materiales y participar en el foro del seminario. Muchas gracias y hasta pronto.